Bien. Les voy a compartir unas diapositivas, ¿alcanzan a verlas? Sí. Sí, 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 ok. sí se ven. sí, ya las vemos en pantalla completa. Muy bien, entonces, estas ya les había presentado algunas de estas, ¿verdad? La semana pasada, ¿cierto? Sí, Sí, la última que Sí. vimos fue la de protocolo, si no me equivoco. Ajá. Esta. Bien. Me gustaría recordarles en este momento, ¿sí? Ahora que van a empezar ustedes con sus respectivas lecturas sobre los temas específicos que ustedes tienen que elegir, la revisión bibliográfica general y particularmente sobre temas de orden teórico, ¿sí? Es decir, hay que revisar algún artículo referente a estos temas, a modelos pedagógicos, ¿sí? Que les permitan a ustedes enmarcar su investigación, comprenderla mejor y plantear mejor también el problema, ¿sí? Entonces, en las próximas sesiones vamos a estar trabajando sobre estos rubros, ¿sí? El marco teórico, referencial, el conceptual, y para eso ustedes precisan hacer una revisión bibliográfica. Entonces, les recomiendo que vayan acercándose a estos textos, ¿sí? Recuerden que la teoría que ustedes elijan les va a permitir, pues, sustentar su propio tema de investigación. Entonces, tienen ustedes aquí ya los elementos del protocolo, los datos de identificación van a dejarlos si quieren al final, ya que hagan una portada, y de momento lo único que hay que incluir en sus avances es su nombre y el tema de investigación, ¿sí? Y ahí van ustedes incluyendo los elementos que vamos a ir trabajando. Su documento va a llevar un resumen del proyecto, pero recuerden que este resumen, también conocido como abstract, se hace al final porque ahí se da cuenta de una manera sintética sobre el contenido general de su trabajo. Entonces, lo que ustedes debieron de haber hecho es su delimitación del problema, ¿sí? En donde incluye precisamente el planteamiento del mismo. Entonces, hay que tomar en cuenta los siguientes puntos, ¿sí? Esta delimitación del problema contiene, como ustedes pudieron constatarlo, varios elementos, ¿sí? Primero, pues, el origen del problema o las necesidades que su proyecto busque cubrir o resolver. Entonces, para eso, ustedes tienen que tener claridad en el tema de investigación, ubicar muy bien cuál es el problema para que lo puedan plantear al momento de redactar, y también tienen que identificar los diferentes elementos que se relacionan con ese problema, ¿sí? Para lo cual hay que decidir con qué tipo de población vamos a trabajar, si son estudiantes, docentes, o si vamos a trabajar sobre el currículum o el plan de estudios, etcétera, ¿sí? Para poder hacer esta delimitación. Además, la ubicación del proyecto en un contexto, ¿sí?, de carácter muy diverso, tanto económico como político, social o cultural, ¿sí? Y hablar también sobre los sujetos e instituciones involucradas en la propuesta de investigación. Esto lo pueden ustedes hacer de momento de una manera bastante general, ¿sí?
ya que en el planteamiento del problema nosotros mencionamos a los sujetos, es decir, qué tipo de población son los protagonistas, ¿sí? Los sujetos de mi estudio, y en cuanto a la institución, el nivel educativo en el cual estos sujetos se desenvuelven, si es preescolar, primaria, secundaria, etcétera, y como ya les comenté, si son alumnos o si son docentes o padres de familia, ¿sí? Y para ello precisan ustedes tener claridad, ¿sí? Acerca ya de su tema de investigación. Además, los aspectos del problema que se van a investigar, ¿sí? Enfatizando precisamente las características y las conexiones entre esos diferentes elementos. ¿Cómo es que estos elementos se relacionan con el problema principal o entre sí? ¿Sí? Además, está la determinación de su objeto de estudio, ¿sí? Es decir, esa construcción incipiente en este planteamiento del problema que ustedes hacen de su tema de investigación, ¿sí? Y recuerden que la exposición, ¿sí? Hay que hacer la manera de problema considerando el tiempo y el espacio. Su investigación al desarrollarse, ¿sí? En la actualidad puede obviarse la delimitación temporal, pero no así la delimitación espacial. Entonces hay que definir si su investigación se va a llevar a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, en Zapopan, en alguna escuela de Tlaquepaque, de Tonalá, etcétera, ¿sí? A eso se refiere, para que nuestro lector, digamos, vaya teniendo los diversos elementos de su investigación, ¿sí? Así como las variables que lo integran. Así, en este planteamiento del problema, recuerden por favor lo importante que es la redacción, ¿sí? Dado que ustedes tienen que describir, ¿sí? Describir la naturaleza del problema a investigar y los diversos componentes o elementos, como les he venido diciendo. Esto les va a permitir también plantear la pregunta o las preguntas de investigación. Recuerden que si son varias, tiene que haber una pregunta rectora, una pregunta principal que guíe su investigación, y las demás preguntas van a ser secundarias, ¿sí? Yo les recomiendo que por la extensión del documento que ustedes tienen que realizar, no excedan más de 2 preguntas secundarias, y con la pregunta de investigación principal serían 3, y con esas es suficiente, ¿sí? Así mismo, también traten de una vez, ¿sí? De relacionar su pregunta de investigación con el tema y el problema principal, ¿sí? En este sentido, les va a permitir, una vez que avance su investigación, ¿sí? Articular o vincular la pregunta principal, ¿sí? De su protocolo con elementos, ¿sí? Del estado del arte o el estado de la cuestión que va a surgir de su revisión bibliográfica, y con el marco conceptual, es decir, con la definición de los conceptos principales de su investigación. Por eso, desde un momento, esta pregunta tiene que estar muy bien planteada, ¿sí? Además, se espera que esta pregunta contribuya también a problematizar y construir el objeto de estudio, ¿sí? Por lo cual, esta formulación debe de ser ordenada y lo más clara posible, ¿sí? Puede ser una pregunta compuesta incluso. Bien, ustedes incluyeron también en su primer ejercicio
la justificación del estudio, ¿sí? Y esta justificación se refiere precisamente a la pertinencia de investigar el tema, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de realizar este trabajo de investigación? ¿Qué se espera aportar con ella? ¿Sí? Se pueden establecer también las causas o las razones para efectuar esta indagación y los efectos o beneficios posteriores, ¿sí? Es decir, el impacto. Este impacto puede ser epistemológico, es decir, en el rubro de el conocimiento, puede ser de orden metodológico, teórico, etcétera, así dependiendo de la naturaleza de la investigación que ustedes van a plantear. Pero lo que no pueden olvidar es que su investigación va a hacer un aporte, ¿sí? Así, el establecimiento también de los propósitos de la investigación tiene que ser muy cuidadoso y estos equivalen a los objetivos. Recuerden que les había comentado establecer objetivos generales que contienen el fin o el objetivo principal del estudio y que pueden ser varios y objetivos específicos, ¿sí? Estos engloban los propósitos particulares de su investigación que además de ello en conjunto contribuyan también a lograr el objetivo general, ¿sí? Y estos, la recomendación es que deben de redactarse también de forma clara y ser realistas. ¿En qué sentido? Ustedes tienen que recordar que tienen este ciclo para diseñar y construir su objeto de investigación y su protocolo, ¿sí? Lo tienen que entregar en este curso, al final de este ciclo. Pero además, una vez que ustedes desarrollen la investigación en otro cuatrimestre posterior, tienen también que tomar en cuenta que van a retomar este documento y en 4 meses redactar su ensayo, ¿sí? Ese ensayo que les va a permitir a ustedes adquirir el título. Entonces, los objetivos tienen que ser realistas, ¿sí? En ese sentido, que ustedes consigan, ¿sí? Realizar la investigación en los 4 meses que tienen una vez que cursen seminario de tesis, para que vayan pensando también en estas cuestiones, ¿sí? Hay que tomarlas a consideración y tratar de relacionar los objetivos con la pregunta de investigación, ¿sí? Y si ustedes van a redactar una hipótesis, hay que tratar de relacionarlos también con esta, ¿sí? Los propósitos o los objetivos deben de reflejar lo que se quiere investigar, ¿sí? Y ya que los estén redactando, hagan el favor de utilizar este tipo de verbos, ¿sí? Es decir, pensando en el nivel, ¿sí? Y en la intención de su investigación. ¿Qué les interesa del problema? ¿Conocerlo? Bueno, pues pongan ustedes el objetivo, es conocer y ya ponen el tema, ¿sí? Pero para ir más allá, ¿sí? Para no quedarnos en lo más elemental que es conocer un tema de investigación, bueno, entonces nosotros podemos también utilizar verbos como comprender, ¿sí? Comprender el problema, el tema, las conductas relacionadas con el problema de investigación, analizarlo y una vez analizarlo, entonces nosotros vamos a estar en posibilidad de generar explicaciones, ¿sí? Y en este sentido, recuerden que una vez que ustedes plantean un problema, pues también hay que tratar de proponer soluciones. Entonces, hay que redactar los objetivos también pensando en no solamente el problema, sino las soluciones que nosotros queremos, ¿sí? Presentar y el cómo las vamos a presentar. Además, deben de tomar en cuenta la viabilidad o la factibilidad de llevar a buen término este estudio, sí, este tema de investigación.
considerando para ello diversos aspectos, tanto del contexto físico y social donde se desarrollará la investigación. Entonces, la viabilidad o la factibilidad se relaciona, ¿sí?, con diversos aspectos y uno de ellos es el de las fuentes. Tenemos nosotros, sí, que estar seguros de que hay fuentes disponibles que me permitan sustentar y desarrollar mi investigación. Por eso ustedes, como investigadores, deben de asegurarse, ¿sí?, de que existan las fuentes suficientes, ¿sí?, requeridas para llevar a cabo la investigación. Fuentes referenciales, bibliográficas, ¿sí?, de los diversos tipos, tanto referenciales como sobre metodología o teóricas, ¿sí? Esto considerando también que ustedes van a crear sus propias fuentes de información, ¿sí?, que van a complementar las bibliográficas a través de encuestas, a través de formularios o de entrevistas, ¿sí?, etcétera, como cada quien lo elija. Pero primero deben de tomar en cuenta precisamente que haya fuentes sobre su tema, ¿sí? No importa que sean limitadas en su número, pero que sí existan. Además, la viabilidad se relaciona también con algunos recursos, como por ejemplo, ustedes deben de considerar, ¿sí?, los recursos con los que cada uno cuenta, ¿sí? No solamente son estudiantes de maestría, tienen que considerar que ustedes también son trabajadores, ¿sí? Y eso les requiere también de una gran cantidad de tiempo. Entonces, a partir de aquí, tienen que pensar en sus circunstancias particulares y el tiempo disponible que esas circunstancias les dejan, ¿sí?, para dedicarle a este tema de investigación, porque puede ser que sean padres o madres de familia y que tengan que atender también eh, aspectos relacionados con este rol. Entonces, eso les disminuye también considerablemente el tiempo. Entonces, entre más delimitada y concreta sea su investigación, les va a ser más sencillo, ¿sí?, llevarla a cabo. Entonces, por favor, consideren muy bien el tiempo del cual disponen ustedes para dedicarle a este curso, ¿sí? Y sobre todo, en un futuro, al de seminario de tesis, ¿sí? Recuerden que son diversos pasos para realizar esta indagación. No es nada más la cuestión de investigar en libros o en artículos de revistas, sino que posteriormente ustedes van a diseñar algunos cuestionarios, entrevistas que van a aplicar a su población y esa información la tienen que sistematizar. Entonces, tienen que pensar también en eso, ¿sí? Y en toda la carga de trabajo que implica, ¿sí? Bien. Además, tienen que considerar también el tiempo, ¿sí?, que tienen ustedes, ¿sí?, disponible con la población con la que van a trabajar y si tienen acceso a esa población, ¿sí? O si conocen a alguien que les dé acceso a la población que van a elegir. Entonces, también tienen que tomar en cuenta eso. Además de los recursos pues, económicos para cubrir el costo de los materiales que ustedes necesiten, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, consideren muy bien estos puntos, ¿sí? Bien, después de lo que vendría a ser su introducción, vamos nosotros a adentrarnos en la construcción de los diversos marcos que
debe de incluir su protocolo, ¿sí? El marco teórico, el marco referencial y el marco conceptual guardan una estrecha relación entre sí y son tres elementos que ustedes construyen con base en fuentes, ¿sí? Pueden ser artículos o fuentes bibliográficas, ¿sí? Libros, etcétera. Entonces, para esto, ustedes deben de leer, ¿sí? Acerca de textos muy diversos sobre teoría, sobre aquellos autores que han trabajado su tema, ¿sí? Y también sobre cuestiones eh, metodológicas, ¿sí? Entonces, el primero que nosotros vamos a realizar es el marco teórico. Para esto, ustedes deben de tener claridad en su tema para que sepan cuál es la teoría o el modelo pedagógico, si ustedes así lo deciden, que les va a ayudar, ¿sí? A llevar a cabo su investigación, ¿sí? Puede ser cualquiera que ustedes conozcan o hayan conocido también a lo largo de este año que llevan en la maestría. Es decir, entre las teorías, sí, las más conocidas o los modelos pedagógicos, los más conocidos son el constructivismo, el conductismo, está la inteligencia emocional, pero si su investigación es muy diferente, como por ejemplo su compañero que va a trabajar cuestiones de salud, entonces tenemos que elegir otra teoría que complemente, digamos, una teoría, la teoría pedagógica que ustedes elijan, ¿sí? Entonces, para eso hay que realizar este trabajo de investigación y leer muy cuidadosamente los textos. Tenemos también el marco referencial. Este lo van a hacer ustedes con autores, ¿sí? ¿A quién voy a consultar? Escritores que ya hayan trabajado el tema, ¿sí? Y además de eso, ¿sí? Además de conocer quién ha trabajado el tema, bueno, debo de preocuparme también por saber desde qué disciplinas han abordado el tema que me interesa, ¿sí? Estas pueden ser diversas, ¿sí? Así como las posturas y las teorías. Y si ustedes identifican estos elementos en los autores que revisen, les va a ser mucho más fácil aplicarlos en su propio trabajo de investigación, ¿sí? Es decir, que los autores pueden escribir sobre un tema desde la psicología, desde la pedagogía o desde alguna otra ciencia, ¿sí? Y entonces ustedes, ¿sí? Van a identificar desde qué disciplina, sí, o teoría está hablando cada uno de estos autores. Con base en las lecturas que ustedes hagan sobre teoría, sobre modelos pedagógicos o la revisión de los autores referenciales, van a construir su marco conceptual, ¿sí? Decimos que es una construcción porque nosotros vamos más allá de una definición de términos con base, digamos, en un diccionario. Su investigación requiere que construyan los conceptos más importantes o fundamentales de su propuesta de investigación. Y para eso, ¿sí? Nosotros lo hacemos con base en otros autores o en su defecto en diccionarios especializados, ¿sí? Armando levantó la mano, lo escuchamos. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Ok. Dentro del marco referencial, tengo una duda. Dentro de la investigación, ah, normalmente hay instituciones o universidades
que hacen estudios, ¿no? Sobre el rendimiento, sobre quieren medir una situación y hacen estudios y demás. Dentro de mi tema, digo, si no hay como un autor, sino como tal, es una universidad, alguna institución que hace un estudio, también se puede tomar como parte del marco referencial, aunque no sea de un autor específico. Sí, sí, Armando, sin ningún problema, ¿sí? De cualquier manera, todas las fuentes que nosotros vamos a utilizar van a ir agrupadas en las fuentes consultadas en el apartado de bibliografía. Entonces ahí nada más usted pone precisamente el nombre de la institución que coordinó o llevó a cabo el estudio que usted está citando. Sí, puede ser una institución de salud como el IMSS, el ISSSTE, o puede ser una institución como la UNESCO o alguna otra. No hay ningún problema con eso. ¿Está bien? Gracias. No, de nada. Entonces, bueno, y esto, ahora que su compañero hace la pregunta, pues que lo tomen en cuenta todos, ¿sí? Lo que nos interesa precisamente es el material, solamente si es de una institución, hay que preocuparnos precisamente de que sea una institución, ¿sí? Que lleve a cabo estudios de calidad para que esos artículos que ustedes citen y consulten, de veras le abonen a su trabajo, ¿sí? No importa si son de alguna institución, lo que nos interesa precisamente es la calidad del trabajo y lo que pueda sumarle a su protocolo de investigación. Entonces, todos pueden consultar y citar este tipo de textos sin ningún problema. ¿Sí? Bien. Estas fuentes, principalmente las teóricas y las referenciales, ¿sí? Nos deben de apoyar, ¿sí? Tienen que servirnos, ¿sí? Ayudarnos a pensar la manera más conveniente, más clara, ¿sí? Y más rigurosa en términos académicos de presentar un proyecto de investigación. De ahí que tengamos esa responsabilidad también de elegir el material que sea más conveniente y que tenga también calidad, ¿sí? Calidad académica. Bien, se nos está terminando el tiempo de esta sesión, así es de que la voy a terminar y en un momento les comparto el enlace para la sesión número 2 de hoy. ¿Está bien? Sí, está bien, profe. Entonces esperamos a que suba la liga, ¿verdad? Sí, por La favor. nueva. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.